Queridos hermanos y hermanas, nos reunimos en este momento para compartir la palabra de Dios de este quinto domingo del tiempo ordinario. Ponemos al centro de toda esta meditación el Evangelio de este domingo, que está tomado del Evangelio de Marcos, el capítulo 1, del versículo 29 al 39. El Señor nos regala poder compartir su palabra, nos regala entrar en este día de reposo, entrar en el día del Señor teniendo delante esta luz, esta lámpara que ilumina nuestros pasos. Por eso primero escuchamos el Evangelio y luego lo comentamos. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablaron de ella. Se acercó y tomándola de la mano, la levantó. La fiebre desapareció y ella se puso a servirles. Al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron a todos los que se encontraban mal y a los endemoniados. La población entera estaba agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios, pero no dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario, y allí se puso a hacer oración. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Al encontrarlo, le dijeron: «Todos te buscan». Él replicó: «Vamos a otra parte, a los pueblos vecinos para predicar también allí, pues para eso he salido». Así que se puso a recorrer toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, entonces vamos a ver algunas claves que nos ayuden también a profundizar esta palabra, a entrar en el día domingo, en el día del Señor, el día de la familia. Vemos en el Evangelio que es una lección continua, ¿no? Nos hace presente también el Evangelio del domingo pasado, del cuarto domingo del tiempo ordinario. Jesús está en Cafarnaúm. Jesús estaba en la sinagoga. Jesús enseña con autoridad, esta autoridad que sorprende a los que estaban en la sinagoga. Esta autoridad, esta doctrina nueva, esta doctrina que realmente hace presente el mandato divino en Cristo. Lo hace el verdadero profeta. Esta doctrina que no es como aquella de los escribas, que los escribas hacen presente también el magisterio oficial de aquel entonces. Por lo tanto, la voluntad de Dios para estas personas no es manifestada a través de la doctrina de los escribas, sino a través de la acción liberadora de Jesús. Él nos hace presente esta cercanía de Dios, curando a este hombre en la sinagoga. Pues bien, vemos que una vez salidos de la sinagoga, Cristo pasa de la casa de oración, de la sinagoga, del lugar del culto, del lugar donde se debía establecer el orden de la vida de los hebreos, donde se debía cumplir la ley, donde se debía enseñar la ley. Pasa a la casa de Pedro. Pasa también a un lugar donde también hay leyes, donde también hay jerarquías, digamos así, para entendernos. ¿Y de qué estoy hablando aquí? Porque dice que Cristo entra en la casa de Pedro para curar a una mujer, a la suegra de Pedro, a la suegra de Simón, como dice el Evangelio. Y aquí, más allá de hacer chistes, de hacer bromas, porque a veces nos quedamos solamente en este hecho cuando se lee el Evangelio, cuando se habla de la suegra de Pedro. No, aquí tenemos que ir mucho más profundo, porque aquí Cristo entra en una casa para curar a una mujer, y aquí está yendo totalmente contra la ley. Porque ¿qué decía la ley del sábado? ¿Qué decían las 1521 acciones que eran prohibidas para
el día del sábado, que decía que no se podía visitar ni curar a los enfermos. Entre medio de estas 1521 acciones que no se podían hacer. Eran totalmente prohibidas. De hecho, transgredir la ley del sábado era condenado con la muerte, porque esta ley tiene como fundamento el mismo Dios. Es el mismo Dios que cumplió esta ley. Él establece, Dios después de la creación, establece este día. Por lo tanto, tiene un valor enorme. Pero esta doctrina de los escribas, repito, que esclaviza más que liberar a los hombres, viene rechazada por Jesús, viene iluminada por Jesús, puesta al descubierto por Jesús. Por eso Cristo entra en la casa, y antes de entrar en la casa sucede también algo, que vienen los discípulos y le hablan a Jesús sobre la suegra de Simón. Se atreven a hablarle, sabiendo que esto iba contra la ley, porque han reconocido en Cristo algo nuevo. Han reconocido que Cristo ha venido para salvar a los hombres. Han reconocido que Él da la verdadera liberación, la verdadera dignidad a la persona, sin distinción. Recordemos que para la cultura de Medio Oriente, para la cultura hebrea, la mujer no cuenta nada. Es lo más lejano de Dios. Y esto lo tenemos que saber. Cristo viene a dar dignidad a la persona humana, en este caso a la mujer. Cristo nos viene a liberar, nos viene a hacer reposar en el verdadero sábado, que Él es Él mismo, Cristo resucitado. Por eso, queridos hermanos, tenemos que entender bien este evangelio, tenemos que ver estas claves que nos ayudan. Cristo nos acerca a Dios. Cristo quiere que todos nosotros nos encontremos con el amor, con la misericordia, sin la discriminación, el descarte de la sociedad. Cristo quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, al conocimiento del amor, al conocimiento del perdón, al conocimiento de la misericordia de Dios. Por eso, Cristo entra en esta casa en el día de sábado y dice el Evangelio que se acerca para hacer, repito, para hacer presente esta cercanía de Dios Padre, se acerca y tomándola de la mano, la levantó. Este gesto es tremendo, sobre todo en el día de sábado. Es tremendo porque Cristo da autonomía. Una mujer que estaba enferma, una mujer que tenía fiebre, una mujer que era impura, porque sabemos que la enfermedad está relacionada con el pecado. Esta mujer que vivía en esta condición de rechazo, de discriminación, esta fiebre hace presente el dolor, hace presente la esclavitud. Por lo tanto, Cristo se acerca, la toma de la mano, y esto nos hace pensar a la iconografía, ¿no? de Oriente, donde Cristo toma, rescata a Adán y Eva, desciende a los infiernos para rescatar a Eva, y aquí la toma de la mano y la levanta. Signo de la autonomía, repito, signo de la independencia, de la liberación de este mundo. Hacer esto sin duda que estaba totalmente prohibido, mas Cristo viene para nuestra liberación, viene para esta autonomía que no es para hacer lo que te dé la gana, no es para volver a pecar, no es para volver a ser esclavo, sino para lo que hace inmediatamente esta mujer. Dice que la fiebre desapareció y ella se puso a servirles. Este verbo, esta palabra en griego significa diáconos, diácono, la diaconía, es decir, que esta mujer se pone a servir no con el concepto de humillación, no con el concepto de la esclavitud, sino en la libertad, en la autonomía. Viene para servir, se levanta para servir a Cristo, aquel que la ha curado, aquel que le ha regalado el bien por excelencia, porque Jesús,
Cada vez que se ve en este conflicto entre la ley, la tradición y el bien del hombre, el bien para el hombre, Jesús siempre elige la dignidad, el respeto y el amor hacia el hombre. Jesús, al tocar a esta mujer, no se vuelve impuro, todo lo contrario, sino que transmite su espíritu, la fuerza a esta mujer para que ella se ponga al servicio de Dios, ¿no? Luego sucede otra cosa, que dice aquí el Evangelio que al atardecer, es decir, a la caída del sol, le trajeron a todos los que se encontraban. Esto nos tiene que hacer ver una cosa que quiere subrayar el Evangelio de Marcos, que es que estos hombres, a pesar de haber visto una nueva doctrina, a pesar de haber visto una novedad en Cristo, siguen sometidos a la ley, porque impiden que los hombres se encuentren con Cristo, porque esperan hasta el atardecer, es decir, hasta que pase el día del sábado, y recién llevan a los hombres para que se encuentren con Cristo, para que Cristo les sane, para que Cristo les libere. Y esto es lo que muchas veces nosotros hacemos. Somos impedimento para que los hombres se encuentren con Cristo, con esta nueva vida que Jesús comunica. Por eso, queridos hermanos, hoy pidámosle en este domingo al Señor que tenga misericordia de nosotros y que nos permita, por su gracia, no ser impedimento para que los hombres se encuentren con su amor. Cristo sana a muchos, Cristo expulsa a muchos demonios, mas Cristo también necesita entrar en oración. Por eso dirá el Evangelio de madrugada, cuando todo está oscuro, en medio de las tinieblas, cuando todavía estaba muy oscuro, dirá el Evangelio, se levantó, salió y fue a un lugar solitario. Cristo nos invita a la oración, a la intimidad con Él, a estar solos con Él. Que estar solo no significa simplemente estar solo físicamente, sino estar en esta intimidad, en este encuentro profundo entre nuestra pequeñez, entre nuestra debilidad y la grandeza, la potencia y la misericordia del Señor. Y dice que al encontrar al Señor, Simón y sus compañeros le dicen, todos te buscan. Todos querían ser sanados por Cristo. Dirá respecto a esto San Agustín algo que a mí también me impresiona mucho. Dirá San Agustín, nadie busca aquello que no quiere encontrar. Nadie busca aquello que no quiere encontrar. Por lo tanto, todos te buscan, es decir, todos quieren tener este encuentro con el amor. No solamente el milagro físico, atentos, porque también podemos vivir en la superficialidad, en la religiosidad natural, en aquella que nos impide saltar a la fe, aquella que nos impide ver los memoriales, la acción de Dios en nuestra vida. Nos quedamos con lo externo. Por eso busquemos al Señor hoy día con todo nuestro corazón, con toda nuestra existencia, encontrémonos con Él, busquémosle. Muéstranos tu rostro, Señor, muéstranos tu misericordia. Y Cristo dice, invita a todos los apóstoles, a los que le seguían en aquel momento, a anunciar el Evangelio por toda la Galilea, predicando, dice al final del Evangelio, en sus sinagogas y expulsando los demonios, los de aquella región de la Galilea. Aquí termina Marcos diciendo y subrayando algo que ya lo había dicho la semana pasada, la relación entre el demonio y la sinagoga, entre la doctrina que no libera y los hombres que viven esclavos de la ley, y no liberados por esta ley, la ley del amor. Es decir, que Cristo se encontrará siempre en conflicto en la sinagoga porque en ella no se enseña el amor, no se enseña la libertad, no se enseña el encuentro del hombre con Dios, ni el respeto de la dignidad por el hombre. Se muestra solo una condena, por eso los hombres viven esclavos del demonio, es decir, endemoniados. Que el Señor les bendiga en este día domingo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No tengamos miedo de encontrarnos con Jesús, queridos hermanos. Un abrazo para todos en este día domingo, en este día del Señor donde ya entramos, en este día domingo.
Les invito a suscribirse al canal, a seguirnos en la página de Facebook. También pueden dejar sus oraciones, sus comentarios, para que también nosotros recemos por ustedes. Un fuerte abrazo para todos, repito, y que el Señor les conceda vivir en plenitud su día.